aleluya. Dios maravilloso, aleluya. Gloria, gloria a nuestro Rey, aleluya. Precioso danos Dios, aleluya. Grande tabo mi Rey, aleluya. Danos bando a Dios un fuerte aplauso de noche, aleluya. Está aquí en presente, aplaudir de noche. Y también me nosa de noche, aleluya. Para que está viva, va a alabanza de su pueblo. Nos tengo a la vez, aleluya. Nos tengo glorificar su nombre. Nos tengo donar honor y gloria, aleluya. Nos acaba canta, aleluya. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios con nuestro mandilga. Gloria a Dios. Su alma estaba libre y alababa a Dios. Soberano eres Dios. No deje de alabar a Dios en esta noche. Haz como Pablo, que atado con cadenas, su alma estaba libre y alababa a Dios. ¿Cuántos vinieron a alabarle? No importa cómo te encuentres, tú viniste a alabar a Dios. Aleluya. Así que en esta noche no deje de alabar a Dios. Bendito es el nombre del Señor. La gloria es de Dios. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. Y a su nombre, y al nombre de Cristo, ¿quién vive? Y a su nombre, y a su nombre. Doy gracias al Señor por darme la oportunidad en esta noche para así exponer la palabra. Bendito es el nombre del Señor. Y vamos a buscar en Salmo 91. Poderoso eres Dios. No deje de alabar a Dios en esta noche. Haz como Pablo, que atado con cadenas, su alma estaba libre y le alababa. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo. Salmo 91. Cuando todo lo tenga con amén. Santo es el nombre del Señor. Hay poder en Cristo. Soberano eres Dios. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová,
esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarde en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisará. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, y lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, Señor. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra, porque son verdad, son vida, Dios amado. Ayúdanos a entender tu palabra, Dios, y a ponerla en práctica todos los días de nuestras vidas. Padre celestial, en esta hora te pedimos que sea tú ministrando nuestras vidas, Señor. Que sea tú, Padre celestial, hablándonos de una manera en especial. Que sea tú derribando los muros, Señor. Dame entendimiento y sabiduría para exponer tu palabra en esta noche, Señor. Padre, que sea tú tomando el dominio y el control de lo que vayamos a hacer en esta noche. Manifiesta tu gloria y tu poder en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y al nombre de Cristo, ¿cuántos están contentos, hermano? Gloria al nombre del Señor. Le he puesto como tema en esta noche este corto mensaje: no dejes de habitar bajo el abrigo de Dios. No dejes de habitar bajo el abrigo de Dios. Amén. ¿Qué significa habitar? Vivir habitualmente una persona o un animal en una zona o un lugar determinados. ¿Qué significa habitar bajo el abrigo del Altísimo? Es estar bien arrimado, al Señor, en íntima comunión con Él. La expresión bajo la sombra del Omnipotente simboliza el amparo divino. Cuando tenemos una relación estrecha con Dios, nos beneficiamos de su protección, estamos bajo su sombra. Gloria al nombre del Señor. Poderoso es el nombre del Señor. Cuando usted y yo habitamos en Cristo, habitamos en un lugar, no visitamos. Estamos ahí en un lugar que nos pertenece. Bendito es el nombre del Señor. Usted está en su casa, usted habita en ese lugar. Gloria al nombre del Señor. Así es cuando estamos con Cristo. Habitamos en su amor, en su cobertura. Gloria a Dios, bajo sus alas. Bendito es el nombre del Señor. Pero si lo dejamos, ahí es peligroso, porque dejamos de estar bajo su cobertura, dejamos de estar bajo su abrigo, bajo su protección, dejamos de habitar en Él. Ya Dios no tiene ningún compromiso con el que lo deja. Dios tiene compromiso con el que habita en Él. Gloria al nombre del Señor. Dios tiene un compromiso con el que le busca. Dios tiene un compromiso con el que le ama. Bendito es el nombre del Señor. Pero si usted lo deja, Dios no tiene ningún compromiso. Esa protección que usted tenía se fue. Amén. Ya Dios no lo va a proteger. Yo sé, Dios lo ama, Dios es misericordioso. Bendito es el nombre del Señor. Y por las oraciones, Dios puede que tenga misericordia de usted, pero Dios no tiene compromiso con el que no habita en Él. Bendito es el nombre del Señor. Poderoso eres Dios. En ocasión, sino que tengamos residencia permanente allí. En el Nuevo Testamento, una de las palabras griegas traducida habitar es la misma palabra que morar.
En Juan 15:7, bendito es el nombre del Señor, cuando Jesús dice, permaneced en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Gloria al nombre del Señor. Cuando habitamos con Jesús, podemos pedir todo lo que queramos. Gloria al nombre del Señor. Estamos debajo de su cobertura. Bendito es el nombre del Señor. Estamos debajo de su abrigo. Así que en esta noche yo te invito de que no dejes de habitar bajo el abrigo del Señor. Gloria al nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Si usted y yo habitamos en Dios, es la misma cosa que morar en Dios. En Juan 15:7, si vives en mí, mis palabras moran en vosotros y continúa en tu corazón. Pedid todo lo que quiera. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a ver qué dice en Juan 15:5. Juan 15:5. No deje de habitar bajo el abrigo de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Hay poder en Cristo. No deje de adorar a Dios, hermano. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Cuando dejamos de habitar en Dios, no podemos hacer nada, hermano. A veces nos salimos de la cobertura del Señor y supuestamente de que nos está yendo bien, pero no es así. Hay algo, hay un vacío. Te dije que se pone bonito. De que yo a la persona que se descarrían, yo no le digo, tú estás bonito, ¿no? Lamentablemente, aunque sea bonito, no. La belleza se le va a la persona cuando deja de habitar en Dios. Usted se ve bonito siendo un siervo de Dios, cuando usted habita bajo el abrigo del Altísimo. Bendito es el nombre del Señor. Dios es bueno, hermano, y Dios tiene mucha misericordia con cada uno de nosotros. Así que nosotros tenemos que estar agradecidos y no dejar de habitar bajo su abrigo. Bendito es el nombre del Señor, porque cuando dejamos de habitar bajo el abrigo del Altísimo, no va muy mal. No va muy mal. Bendito es el nombre del Señor. En otras palabras, necesitamos estar firmemente plantados en Dios. Necesitamos conocer el origen de nuestra ayuda en cada situación y circunstancia. Necesitamos tener paz, seguridad, gozo. En el mundo no lo hay. Para tenerlo necesitamos, no deje de habitar bajo el abrigo de Dios. Para usted tener ese gozo, para usted tener esa paz, esa tranquilidad, debemos de habitar bajo el abrigo de Dios. No importa la circunstancia que usted se encuentre, usted se va a sentir seguro en Dios, porque Dios es nuestro protector. Bendito es el nombre del Señor. Dios es Dios nos cuida, Dios nos ama. Bendito es el nombre del Señor. Y Dios no quiere que a nosotros nos pase nada. Bendito es el nombre del Señor. Así que nosotros no debemos dejar de habitar bajo su abrigo. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. No deje de alabar a Dios en esta noche. Cuando estamos solos, adoloridos, agobiados, tristes, enfermos y a punto de desmayar, hay un lugar perfecto. Es debajo del abrigo del Señor. Si habitamos debajo del abrigo de Dios, nosotros, aunque estemos enfermos, agobiados, tristes, todo va a pasar bien, porque nosotros tenemos una seguridad en Dios. Bendito es el nombre del Señor. Usted tiene un lugar donde salir corriendo. Que habitamos, Dios está ahí esperando por ti con los brazos abiertos. Dios está ahí, Dios no se mueve. Usted es el que se mueve, hermano, pero Dios siempre permanece fiel. Dios siempre está ahí. Y Dios no le dice a usted váyase. Dios no le dice a usted vete, quítate de ahí, nada de eso. Usted que abandona a Dios. Por ende, esa protección que usted tiene, usted es que la ha dejado. No es Dios que lo deja a usted. Bendito es el nombre del Señor. No deje de habitar bajo el abrigo de Dios. Bendito es el nombre del Señor, porque ese es nuestro lugar seguro. Ese es nuestro lugar de protección. Bendito es el nombre del Señor. Poderoso es el nombre de Jesús. Dios no se movió de su lugar.
fue usted que se movió, no fui yo. No fue Dios, fue usted. Ustedes se acuerdan cuando el pastor hizo el ejemplo de las personas que estaban, había una que estaba comiendo, otro que estaba bailando, otro que estaban ocupados y muchísimas cosas. Así nosotros nos ocupamos de todas las cosas del mundo y dejamos a Dios a un lado. Gloria al nombre del Señor. Pero no debe de ser así, porque Dios siempre permanece fiel. Aunque usted crea que el mundo se le viene encima, aunque usted crea que su familia no lo quiere, aunque usted crea que los amigos no lo quieren, Dios es fiel, Dios lo ama, Dios lo extraña, Dios está ahí esperándolo con los brazos abiertos. Vamos a ver qué dice en Salmos 5:4. Salmos 5:4. Gloria a Dios. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Gloria al nombre del Señor. Dice que el malo no habitará junto a ti. Bendito es el nombre del Señor. Dios no le gusta la maldad. Dios no habita ahí. Gloria al nombre del Señor. Y cuando salimos de la cobertura de Dios, cuando dejamos de habitar en Dios, son muchas cosas que uno hace, hermano. Porque son 7 demonios más que vienen. No es que de antes yo no bebía cerveza, no parrandeaba así como hay muchas personas que parrandean, que hacen esto, que hacen lo otro. Pero si ahora yo salgo del abrigo del Altísimo, cuánta cosa uno no haría. Porque la vergüenza, uno no tiene vergüenza. Se le va todo, no le importa nada. Bendito es el nombre del Señor. Así que nosotros, la maldad se refleja en nuestras vidas. Bendito es el nombre del Señor. No debemos dejar de habitar bajo el abrigo del Señor. También podemos ver en Salmo 15, 1 al 5. Gloria a Dios. Salmo 15, 1 al 5. Gloria a Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿O quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace maldad a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Bendito es el nombre del Señor. Señor, ¿quién habitará en tu monte santo? Bendito es el nombre de Jesús. El que anda en integridad y hace justicia. Usted es una persona íntegra. Usted habla verdad. Usted no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno. Aquellos, ojo, el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás, y habitará bajo el abrigo del Altísimo. Bendito es el nombre del Señor. Salmo 37:3. No deje de habitar, bendito es el nombre del Señor, bajo el abrigo de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Salmo 37:3 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitará en la tierra y te apacentará de la verdad. Bendito es el nombre del Señor. También podemos ver en el Salmo 84:10, soberano es el nombre del Señor.
Estas son las personas que habitan bajo el abrigo del Altísimo. Bendito es el nombre del Señor. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Bendito es el nombre del Señor. Es mejor que estar aquí en la iglesia que estar allá afuera en el mundo. Hermano, es mejor pasar necesidad de aquí en la iglesia que pasar necesidad de allá afuera en el mundo. Gloria al nombre del Señor. Es mejor estar enfermo aquí en la iglesia que estar enfermo allá en el mundo. Gloria al nombre del Señor. A veces nos pasan tantas cosas en nuestra vida que dejamos a Dios y creemos que encontraremos la solución allá afuera. Allá en el mundo no hay nada. Satanás no te va a ofrecer nada bonito. Bendito es el nombre del Señor. Si tú habitas bajo el abrigo del Altísimo, Dios te guarda, Dios te sana. ¿Quién dijo que Satanás sana a nadie? Satanás lo que quiere es destruirte. Satanás lo que quiere es enfermarte y que te mueras rápido sin tener conocimiento de Dios, sin estar bajo su cobertura, sin habitar en Dios. Bendito es el nombre del Señor, para poder llevarte al infierno. Gloria al nombre de Jesús. Así que si dejamos de habitar bajo el abrigo del Altísimo, vamos a perecer. Bendito es el nombre del Señor. Salmo 101:7, vamos a ver qué nos dice en esta noche acerca de habitar. Bendito es el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Salmo 101:7 nos dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Bendito es el nombre del Señor. Dios no está de acuerdo con esa persona, gloria a Jesús. Del que hace fraude, del que habla mentira, a Dios eso no le agrada, eso es pecado. Bendito es el nombre del Señor. Y esa persona no habitará bajo el abrigo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Dios no tiene ningún compromiso con esas personas. Gloria al nombre del Señor. La gente que da problemas, Dios lo saca. Lo que tienen mala influencia, Dios te pondrá en un buen lugar cuando tú y yo habitamos bajo su abrigo. Bendito es el nombre del Señor. El Salmo 102:28 nos dice: los hijos de tu siervo habitarán seguro y su descendencia serán establecida delante de ti. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Los hijos de su siervo, bendito es el nombre del Señor. Así que sus hijos estarán seguros. Bendito es el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Yo no sé usted, hermano, a quién usted tiene en primer lugar, o mejor dicho, en segundo lugar, porque en primer lugar todos tenemos a Dios. Gloria al nombre del Señor. Pero siempre tenemos a alguien en especial. Gloria al nombre de Jesús. Puede ser el esposo, puede ser su familia, puede ser su hermano, un sinnúmero de personas. Gloria al nombre del Señor. Pero yo, aparte de mi esposo, que lo tengo aquí cerca, tengo en segundo lugar mis hijos. Gloria al nombre del Señor. Mi esposo como está aquí cerca, pero mis hijos que están allá en Santo Domingo. Si yo me salgo debajo de la cobertura del Señor, dejar a Dios y habitar en el mundo, Dios no tiene compromiso con mi familia. Gloria al nombre del Señor. Con mis hijos no tiene compromiso. Y si mis hijos están ahí, todo lo que le pase a mis hijos, Dios tiene misericordia, porque yo estoy habitando bajo su abrigo. Gloria al nombre del Señor. Y yo confío en Dios. Hay mucha gente que hacen las cosas porque no le importa, pero yo estoy aquí, mis hijos están allá y yo tengo toda la confianza de que el Señor va a guardar mis hijos donde quiera que estén. Gloria al nombre del Señor, porque dice: los hijos de tu siervo habitarán seguro. Bendito es el nombre del Señor. Y si yo dejo a Dios, ya Dios no tiene compromiso con mi familia, con mis hijos. Ya yo salí bajo de ya yo dejé de habitar bajo de su cobertura. Gloria al nombre del Señor, bajo su abrigo. Entonces nosotros tenemos esa promesa de que Dios guarda nuestro hasta la 4ª generación. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cómo yo voy a dejar a Dios?
y me voy a ir al mundo, gloria al nombre del Señor, ya Dios no tiene compromiso, gloria a Jesús. Y el enemigo lo que quiere es acabar con nuestra familia, acabar con nuestros hogares, bendito es el nombre del Señor. Pero yo estoy segura de que el Señor va a guardar mis hijos. Yo estoy aquí, pero Dios está allá, porque Dios está en todo lugar. Y yo le digo al Señor, mis hijos te pertenecen, tú me lo prestaste a mí, o sea que son tuyos. Tú tienes todo el derecho de hacer lo que quieras con ellos, gloria al nombre del Señor. Así que, hermano, confía en Dios de que Dios va a guardar nuestros hijos donde quiera que estén, gloria al nombre del Señor. En Salmo 37:3, vamos a ver qué nos dice hasta el 4, pues ya lo leímos eso. Amén. Se nos pide confiar en Jehová y hacer el bien. No podemos confiar en Dios si estamos viviendo como nos plazca. Se nos promete que tendremos en este mundo todo lo necesario para subsistir. Gloria al nombre del Señor. Eres bueno, gloria al nombre del Señor. Debemos de confiar en el Señor y estar bajo su cobertura. Bendito es el nombre del Señor. No dejar a Dios, bendito es el nombre de Jesús. Dios nos ha dado una promesa, bendito es el nombre del Señor. Dios es bueno, hermano, no es bueno de que lo dejemos. Dios es fiel, Dios siempre está ahí para nosotros, gloria al nombre del Señor. A veces nos dejan nuestros esposos, nos deja nuestra familia, pero Dios es fiel, Dios está ahí, bendito es el nombre del Señor. A veces venimos por una inconveniencia aquí, pero no es así, hermano. Debemos de venir a buscar a Dios, debemos de venir porque amamos a Dios, bendito es el nombre del Señor. No por un amigo, no por un vecino, no por el esposo, no por la esposa, sino porque tenemos que estar y habitar bajo la cobertura del Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Cuando dejamos de habitar bajo su abrigo, tenemos una recompensa negativa. En Dios hay recompensa negativa y hay recompensa positiva. Amén. Vamos a ver la negativa en Deuteronomio 28. Soberano eres Dios. Deuteronomio 28, perdón. Gloria al nombre de Jesús. No deje de adorar a Dios. Deuteronomio 28:15. Aleluya. Santo eres, Jehová. Mi alma alaba tu grandeza. Perdón, 28:15, sí. Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyere la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito será en tu entrada y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebrantando y asombro en todo cuanto pusiere mano e hiciere, hasta que sea destruido y perezca pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con un anublo, y te perseguirá hasta que perezca. Bendito es el nombre del Señor. Qué dolor tan grande, ¿eh? Yo no quiero estar en el pellejo de ninguna de esas personas que se descarrían, hermano. Gloria al nombre del Señor, porque todas esas maldiciones vienen sobre él. Gloria al nombre de Jesús. Lo dice ahí, consecuencia de la desobediencia. Y todo eso cuando dejamos de habitar debajo de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Todas esas cosas vendrán sobre lo que dejan de habitar en Dios. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando habitamos en Dios, tenemos otra recompensa en Deuteronomio 28, 1:14, y dice:
Acontecerá que si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y si oyere la voz de Jehová tu Dios, bendito será tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendita será en tu entrada y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusiere tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en su camino. Y verá todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la llenura a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Gloria al nombre del Señor. Qué bonito es habitar bajo el abrigo de Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién no quiere habitar bajo el abrigo de Dios? ¿Quién le gustaría tener toda esa recompensa? Gloria al nombre del Señor, todas esas bendiciones. Gloria al nombre de Jesús. Pero eso pasa cuando habitamos bajo su abrigo. Gloria al nombre de Jesús. Cuando usted deja de habitar, hay maldición. Y cuando habitamos, hay bendición. La primera promesa viene con una condición, y es si dejamos de habitar bajo su abrigo. Pero si permanecemos y habitamos bajo su abrigo, Él permanece en nosotros. Debemos permanecer cerca de Dios. Para eso es preciso que leamos su palabra, procuremos aplicarla, que los tengamos siempre en nuestro pensamiento y que nos guiemos por los principios espirituales que Él nos ha establecido. ¿Cuánto quieren habitar bajo el abrigo de Dios? Gloria al nombre del Señor. Tenemos que acercarnos a Dios, hermano. Estamos en los últimos tiempos. Gloria al nombre del Señor. Y no podemos dejar de habitar bajo su abrigo. Debemos de acercarnos más a Él. Es mejor estar aquí, como le dije ahorita, enfermo, triste, acongojado. Y eso no pasa, porque cuando habitamos bajo el abrigo de Dios, Dios se encarga de todo. Gloria al nombre del Señor. Él dice en su palabra: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, Él no dice una, ni dos, ni tres, dice todas las cosas os serán añadidas. Así que, hermano, yo te invito en esta noche que no dejes de habitar bajo el abrigo del Señor. Dios es fiel y Él no retarda su promesa. Así que si usted está esperando algo en Dios, no deje de clamarle, acérquese a Él, pídaselo a Él, dile: yo quiero habitar más cerca de ti. Bendito es el nombre del Señor, porque Dios es fiel, amado. Bendito es el nombre del Señor. Hay una alabanza que dice: acércame más a ti, que pueda oír tu tierna voz, que pueda verte en gloria y majestad. Acércame más a ti, que tu trono se inunde con mi adoración, como grato perfume
como incienso suba a ti. Es mi ofrenda de amor, el darte mi adoración. Es mi ofrenda de amor, el darte mi adoración. Aleluya, 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 aleluya. Es mi ofrenda de amor, el darte mi adoración. Acércate más a Dios, acércate más a Dios. Él está ahí esperando por ti. Bendito es el nombre del Señor. Él te espera con los brazos abiertos para que tú te aferres a Él, para que tú dejes que su abrigo, su manto te cubra. Bendito es el nombre del Señor. Esta es tu noche para acercarte a Dios. Esta es tu noche para habitar. Si pensaba dejar de habitar en Dios, no lo pienses, hermano. Ven, acércate a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Habita en Él para que Él pueda habitar en ti. Bendito es el nombre del Señor. Habita en Dios para que Dios pueda habitar en ti. Bendito es el nombre del Señor. Arratamos y reprendemos todo pensamiento, bendito es el nombre de Jesús, que quiera impedir que nosotros nos acerquemos a Dios, que dejemos de habitar en Dios. Bendito es el nombre del Señor. Acércate a mí, bendito es el nombre de Jesús. Acércate a Dios en esta noche. Eres fiel, eres bueno. No deje de habitar bajo la cobertura de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Yo voy a dejar a nuestra hermana Ingrid para que sea ella que salude a las personas que nos están sintonizando en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Hay poder en Cristo. No deje de alabar a Dios en esta noche. No deje de habitar bajo la cobertura de Dios. No deje de habitar bajo su abrigo. Bendito es el nombre de Jesús. Y a su nombre. Y a su nombre. Enviamos saludos a aquellas personas que nos están sintonizando desde Perú, Boston, Curazao, Costa Rica, Michigan, Ecuador, Florida y Bonaire. ¿Quiénes le dan salud en esta noche a las personas que nos están sintonizando? Gloria a Dios, recibe de parte de Dios, porque Dios siempre tiene palabra, amén. Y Dios siempre llega a tiempo, y no deje de habitar bajo el abrigo del Altísimo, amén. Y como habitamos bajo el abrigo del Altísimo, dice: si mi palabra permanece en ustedes, ese es nuestro abrigo, amén. La palabra, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con nosotros nuestro hermano Adson. Gloria a Dios. Deus abençoe, irmã. Quem está viva? E na seu nome, glória a Jesus. Quanto a receber a noite? Quanto a receber a noite? A glória santa palavra para nos agradecer Deus por sua palavra a noite. Amém. Alabança a Jesus. Deus está bota grande, bota precioso, bota maravilhoso, Senhor. Para ser isso agradecido que eu vai imensamente tata, para preciso palavra ao noite para celestial. Oh Deus de la glória, a boa conosco nos manhã para santo, a boa no futuro para celestial. La pessoa viaja mais mirei boa papia, Deus meu. Senhor, e o cara de boa para celestial, para nos por guardar boa palavra agora nos coração para santo. Tata glorifica o meu para la glória, Deus meu. Senhor, toca cada coração ao noite para celestial. Ajuda para la glória, Dios mío, para poner palabra en práctica, Hijo de la gloria. En nombre de Dios mío, agradecido, mi Dios. Amén, Señor, y amén. Mira una por cinta, un rato así, amén. Me tiene una información así, ¿no?